Bueno, finalmente a Ucrania le pusieron un 4, mismo 4 que le pusieron a la Unión Europea en general. Yo ya había hablado por acá que, pues básicamente había sido una gran trampa esta de haber persistido en la mala idea de origen de seguir con la guerra contra Rusia. Una pésima idea haber seguido con esa mala idea. Y esta mala idea de persistir, yo diría ya de neciar, por ahí hay una línea muy delgada entre persistir, entre la persistencia y la necedad hay una línea muy delgada. El punto es que hubieron ciertos personajes que influyeron en que Ucrania se mantuviera en esa línea roja, en ese camino equivocado, insistiendo en la guerra contra Rusia. Era una guerra perdida de inicio, que todos sabemos insisto, que era una guerra perdida. Y fue principalmente, yo diría que un punto de inflexión, cuando el primer ministro de UK, de Reino Unido, le impulsó a Zelensky seguir. Y esto a partir de que le iban a garantizar los apoyos, el financiamiento, tanto él como la Unión Europea y en aquel momento el propio Estados Unidos. Lo que ya hemos hablado acá hasta el cansancio es que Estados Unidos no tiene amigos, solo tiene intereses. Estados Unidos no tiene aliados, solo tiene intereses. En ese sentido, hoy queda demostrado cuando a Zelensky le dan la espalda por completo. Lo dejan total y absolutamente abandonado. Después de haberle garantizado que lo iban a estar apoyando hasta el último momento. Y de hecho fue así por este par de años donde estuvo llevándose a cabo esta guerra, donde ya prácticamente la línea del frente se movía prácticamente nada o muy poco. Y fue ahora en este suceso hasta cierto punto histórico en la oficina Oval, donde hay una polémica que se desata a partir de este encuentro que tienen tanto Zelensky como Donald Trump. Es así, de esta manera como generalmente Estados Unidos te termina dando una puñalada por la espalda, ¿no? Después de que ellos mismos financiaron, ellos mismos pues aportaron incluso equipo militar, equipo bélico para defender la causa ucraniana, hoy se desentienden, hoy se desmarcan, y hoy es un discurso totalmente distinto el que está manejando Donald Trump como representante de los Estados Unidos con respecto al que manejaba su homólogo Biden hace apenas un año. Entonces, ese es el problema, ¿no? O sea, que aquí también por momentos se personifica demasiado la política, cuando al final esa en gran medida también es la estrategia de Estados Unidos, que es un poco perversa, que hacen pasar como que estas son decisiones de Donald Trump, cuando muchas veces, y yo ya lo he platicado, en temas especialmente de política exterior, hay cierta sinergia, hay ciertos intereses en común, no importa si es de Donald Trump o es de Biden, simplemente ellos juegan, a veces de manera muy perversa, y terminan dando este tipo de respuestas traicioneras, de acciones traicioneras, que pareciera, insisto, que es un tema que genera Donald Trump, pero puede, muy seguramente, que sea simplemente una estrategia estadounidense, porque insisto, ese es el juego. Ahora utilizan a Donald Trump como para decir, bueno, es que él trae unas ideas bien raras, cuando puede que de fondo sean en realidad haya una especie de acuerdo, unanimidad en las formas o decisiones que está tomando Donald Trump, incluso con respecto a este tema de la guerra contra Ucrania. Pero bueno, el punto, en síntesis, es que muchas veces se personifica la política cuando en realidad puede ser una agenda, y la agenda puede ser la misma, o sea que sea Donald Trump, o sea Joe Biden, puede que sea la misma agenda estadounidense. Al final estamos hablando de Estados Unidos, y esto históricamente se va a hablar, no tanto que fue una persona quien la decidió, sino finalmente es Estados Unidos, y esta nueva forma de hacer política y diplomacia y negociaciones que tiene Estados Unidos, que yo ya he dicho, amenazar no es negociar, amenazar es extorsionar, y más de la manera en que lo está haciendo Donald Trump, porque obviamente acorraló a Zelensky, o sea, acorraló explícitamente a Zelensky en la oficina Oval, o sea, más gráfico no se puede, está acorralado, y además lo humilló, ¿no? Entonces hay una clara intención de querer, incluso en la narrativa, querer destruir a sus enemigos, y no solo a sus enemigos, a los que se supone que eran sus amigos, o al menos aliados. Pues hoy queda demostrado, insisto, la política clásica de Kissinger, de que Estados Unidos no tiene amigos, no tiene aliados, tiene ambiciones, tiene intereses. El propio Kissinger también decía que ser enemigo de los Estados Unidos es peligroso, pero ser amigo de los Estados Unidos es fatal. Hoy queda demostrado en el caso de Zelensky, que yo no lo defiendo en absoluto, porque él tuvo errores y los sigue teniendo, y me parece irresponsable muchas decisiones de las que ha tomado. También reconozco que no debe de ser fácil estar entre la espada y la pared, y menos ahora, porque ya no solo está de enemigo contra Putin, sino además está de enemigo contra Trump, y de los dos no hace uno, porque se quedó como el perro de las dos tortas, básicamente. El punto es que hoy está abandonado por completo. Si acaso algunos pocos que lo medio quieren rescatar son los mismos que están más o menos en la misma tabla, en una tabla que se está hundiendo, como Macron en Francia, que pues también no anda muy bien en términos de popularidad, ¿no? Entonces, insisto, creo que ya quedó totalmente expuesto. Ya digo, era algo que veníamos platicando desde hace ya varias semanas, que a Ucrania le habían puesto un jaque mate no solo los rusos, sino que incluso esto se derivó de una traición estadounidense. Y es que imagínate, o sea, de repente decirte, oye, métete a la guerra, porque hubo un momento en donde Ucrania pudo haber acordado mejores términos, incluso ciertos términos propuestos por el propio Putin no estaban tan descabellados, creo que había una cierta equidad en el negocio, en la negociación, pero eso pasó la historia desde que, insisto, el primer ministro británico y todo el séquito de esta gente, incluido el propio Biden, la Unión Europea, en fin, pues fueron como de, no, métete compa, métete a la guerra, nosotros te apoyamos, y a la mera hora, un par de años después, todos se echaron para atrás, ¿no? Entonces esas son las formas, tristemente, de negociación, de acuerdos, que acostumbran a hacer los gringos, y de la noche a la mañana disolverlos, diluirlos. Y para no irnos muy lejos tampoco, Estados Unidos justamente se está renegociando, que yo diría más bien ya, creo que ese término, ese concepto de estar diciendo que Trump negocia, yo diría que ya hay que anularlo.
Trump amenaza y se la ha pasado amenazando. Yo no diría que negociando precisamente. Incluso, insisto, si eso es su estilo de negociación me parece sumamente bajo. Y más estárselo aplicando además aliados, porque ahora hablaba cómo le dio la espalda a Ucrania de la noche a la mañana, la puñalada por la espalda, pero también aliados históricos e incluso económicos como Canadá y México. Les está aplicando la misma. Y eso que somos sus aliados, no te digo amigos, pero al menos aliados comerciales de eso íbamos. Y nos está aplicando más o menos la misma, ¿no? Amenazando de la misma forma como amenaza cualquier otro país. Y eso, insisto, simplemente confirma que los Estados Unidos no tienen palabra, que los Estados Unidos ocupan la hipocresía, la mentira, la pantomima, la farsa, de manera constante, de manera sistemática, para obtener sus ambiciones, para obtener lo que quieren, y de la manera más ruin que se puede uno imaginar. Los gringos no son de fiar, y es por eso que desde hace mucho al mundo le hizo falta reconfigurar la geopolítica. Apenas, recientemente estamos viendo los esfuerzos por parte de los BRICS para tratar de pues medio equilibrar esto que claramente ya nos dimos cuenta que los estadounidenses no son de palabra, no son confiables y que en cualquier momento te pueden traicionar, básicamente, ¿no? Esto también abre un nuevo debate, creo yo muy importante, que no comentaré en este momento, pero que dejaré pendiente, el cual plantea justamente este cuidado que se debe de tener cada que Estados Unidos supuestamente te quiere apoyar, supuestamente te quiere rescatar, supuestamente te quiere financiar, porque al final del día los intereses que se les pagan por esas ayudas terminan siendo demasiado caros, demasiado elevados, al grado en que los intereses terminan siendo a veces hasta más caro que el propio favor. En otras palabras, con esos intereses no me ayudes, compadre, porque básicamente esos intereses a veces implican ser incluso del nivel o del tamaño de tu propia soberanía, e incluso del tamaño de que les termines hipotecando tu propia nación. Y ahí es donde uno se pregunta, oye, con esas ayudas y con esos amigos, ¿para qué quiero enemigos? Esa es la forma, insisto, tan ruin de operar de los estadounidenses. Kissinger en sus tesis lo explicaba de manera ejemplar, ¿no? Él estando incluso desde adentro, sabiendo cómo operaba esto, y no ha dejado de funcionar ni de operar esta misma fórmula durante tantos años. Hoy, insisto, es sorprendente cómo de la noche a la mañana Rusia, que pues es una nación la cual durante décadas nos han pintado ser la archienemiga gringa, pues de la noche a la mañana se convierte, al menos de momento, en su principal aliada para resolver el tema Rusia contra Ucrania. Obviamente ya lo había platicado en algún punto, no sabemos a detalle, por más que los analistas quieran creer o crean querer saberlo, no lo saben, no saben a detalle qué es lo que se negoció, qué es lo que se acordó, qué se concedió, en qué punto se dieron, en qué punto se acordaron, no se sabe. Lo que se sabe a grandes rasgos, por lo que alcanzamos a ver, es que claramente esto ya fue un giro de tuerca, que claramente Ucrania no se esperaba, que fue como un balde de agua fría. La forma en la que básicamente se está prácticamente dejándola sola en el ruedo contra Rusia, y que también creo que hay una especie de complicidad, si no alianza, de momento hay una complicidad que además no es nueva. Estas mismas polémicas ya se habían llegado a generar en el periodo de Trump anterior. E incluso se le generó una polémica muy importante con respecto a las elecciones y si Rusia había intervenido un tanto en las elecciones estadounidenses. En fin, o sea, este drama no es nuevo. Lo que es nuevo es el nivel de descaro y de cinismo, que después, insisto, de haber estado incentivando, porque no hay que olvidar acá otro tema eje, ¿no? Que es que la economía estadounidense depende y se beneficia muchísimo de estas guerras. Entonces, insisto, por donde se vea, la verdad es que la forma de operar de la política estadounidense una vez más demuestra ser totalmente impredecible, totalmente traicionera, y que eso mismo demuestra la necesidad de generar contrapesos, porque cabe decir que, insisto, si bien hoy no se puede hablar tan fácil de una alianza rusa-estadounidense que puede que se termine concretando, o sea, están habiendo indicios para poder sugerirla, de momento se puede hablar en una complicidad. Hay una complicidad rusa-estadounidense, y esta complicidad rusa-estadounidense, de inicio, lo que sea que se hayan acordado ahí, que gran medida tendrá que ver con estas supuestas tierras raras que hay, todos los minerales que seguramente se repartirán de Ucrania. También hay cosas que seguramente se acordaron fuera de Ucrania, o sea, con respecto a otras latitudes, a otros pueblos, a otras naciones, a otros recursos del mundo. Pensar que esto solo se limita a esta complicidad rusa-estadounidense, solo se limita al tema ucraniano, es demasiado limitado. La realidad es que seguramente hubo acuerdos mucho mayores en alcances geopolíticos mundiales, donde están encontrando intereses o puntos de acuerdo que habrá que estar muy pendientes, porque yo ya lo había llegado a advertir. Desde la Guerra Fría jamás se había llegado a ver algo como esto. Y yo siempre era de la idea que al mundo siempre le convienen contrapesos, más a ese nivel de poder. La gran pregunta es si aquí ellos empiezan a aliarse, finalmente a generar una alianza, pues estaremos hablando de que las dos de las más grandes, bueno, está China, todavía China queda como una interrogante, pero dos de las más grandes potencias del mundo están siendo aliadas, y eso de alguna manera creo que también es peligroso, porque nos termina dejando medio desprotegidos al resto del mundo, como hoy al menos queda una evidencia en el caso de Ucrania. Que vamos, yo aquí no tomo posturas ni a favor ni en contra de Ucrania, pero creo que sí, Ucrania es un ejemplo de lo que nos podría llegar a pasar a cualquier otro país en el mundo, en el caso de que Estados Unidos y Rusia formen una alianza a la cual muy difícilmente el resto del mundo pueda competir y de la cual nos podamos proteger. Así que habrá que estar pendientes conforme a cómo se va desarrollando este coqueteo gringo con la madre rusa, porque puede que en algún momento quedemos totalmente desprotegidos y desamparados, como hoy mismo ha quedado desamparada Ucrania y la Unión Europea.